Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 1 leemos: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hoy conoceremos la historia de Karen Herrera, una mujer que experimentó el poder y la protección de Dios de una forma tangible. Sin duda, el Señor la estaba preparando para servirle en la misión. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta interesante historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Karen Herrera es licenciada en Periodismo y Comunicación con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Nació en Lima, Perú. Es la segunda de 3 hermanos. Está casada desde hace 6 años con Renato Espinosa. Creció bajo principios cristianos. Sin embargo, en octubre del 2010, una bala perdida impactó en su pierna, suceso que le permitió conocer a Dios y ver las oportunidades en su vida. Atravesó muchos desafíos en su etapa universitaria y el Señor le permitió destacar profesionalmente. Estudió y trabajó en diferentes medios de comunicación nacionales, entre ellos RPP Noticias y La República. Actualmente es conductora del programa de salud Vida Más en el canal digital de La República RTV. Hoy Karen nos contará cómo Dios le ha permitido vivir increíbles experiencias prevaleciendo en servicio y fidelidad. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Karen Herrera, comunicadora, periodista peruana, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Karen, bienvenida, mucho gusto, un placer conocerte. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Realmente estoy muy contenta, me siento privilegiada de poder estar conectado con ustedes, a pesar de que estoy en otra parte del mundo, pero es lindo esta sensación de que podemos estar unidos en un solo propósito y también compartir nuestro testimonio. Así es, nosotros felices de que estés aquí con nosotros y eso, o sea, esta es la ventaja que nos da también la tecnología de poder conectarnos desde diferentes partes del mundo y compartir la identidad que Dios nos ha dado, la identidad que Dios te ha dado, querida Karen, y hoy vamos a conocerte. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, dónde vives, casada, bueno, cuéntanos pequeños detalles de tu vida. Bueno, sí, soy casada, felizmente casada, ya hace casi 7 años. El próximo febrero 22 vamos a cumplir eh, este nuevo aniversario que es muy especial porque ya son 7 años. Yo soy comunicadora y periodista, soy peruana. Actualmente estoy viviendo en los Estados Unidos hace ya casi 2 años. Yo me dedico básicamente a todo lo que implica el mundo de las comunicaciones. Estoy muy ligada a hacer contenido en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube. También apoyo en muchos ministerios. Actualmente soy la conductora de un programa de salud para Perú que se llama Vive Más, donde tocamos diferentes temáticas para llevar mayor información a las personas y que tengan todas las herramientas de prevención y, por supuesto, para mejorar nuestro estilo de vida. Qué genial, Karencita, que todos tus dones, tus talentos los tengas dedicados en este momento al Señor. Me encanta que digas la palabra felizmente casada, porque, bueno, hoy en día no se cree mucho en el tema del concepto del matrimonio, como que es algo como antiguo, un concepto viejo, pero es importante demostrar que como cristianos es posible un matrimonio, no solo, sino con Cristo en medio. Él hace posible que esa unión sea maravillosa, haya perdón, haya tolerancia, haya cuidado mutuo y me alegra mucho también que estés disfrutando 7 años de matrimonio ya próximos a cumplirse. Querida Karen, cuéntame un poco cómo fue tu niñez, tu adolescencia. Bueno, mi niñez fue bastante tranquila. Creo que si tuviera que resumirla en 3 o 4 palabras, podría decir de que fue un cuento de hadas, ¿no? Porque realmente no experimenté momentos de intensa tristeza, sino más bien de mucha felicidad. Mis padres se encargaron de
de hacernos crecer en un ambiente muy lindo, de mucho amor, obviamente con problemas, como todas las familias, porque nada es perfecto, pero tengo muy buenos recuerdos de mi niñez y creo que eso fue uno de los pilares que me permitió tener una buena autoestima, que me permitió tener también seguridad en mí misma a lo largo de todos estos años que han pasado. En mi adolescencia sí, bueno, se sabe que en la adolescencia uno entra en una crisis existencial porque no sabe para qué nació, cuál es el propósito. Yo creo que también tuve mi época de rebeldía, pero dentro de todo siempre estuve bastante ligada a la iglesia, siempre acudía a la iglesia todos los sábados, trataba de que mis amistades también fueran del entorno cristiano, así que también puedo decir que disfruté mucho mi adolescencia. En el colegio yo tenía un perfil bajo. Si antes yo hubiera sabido que iba a ser comunicadora y periodista, me hubiera asombrado porque en la secundaria es como que entré en un momento en donde no quería relacionarme con muchas personas, quería tener un grupo reducido de amigos y como te decía, creo que estaba en esa búsqueda de formar mi identidad, de saber quién era, hacia dónde tenía que ir, pero fue muy linda esa etapa también. Wow, me gusta. Voy a destacarte dos cosas, querida Karen. Lo primero, cuando me dices que mi niñez fue como un cuento de hadas, y eso dice tanto de la felicidad que tus padres te transmitieron, de de que Cristo también esté en medio tuyo también. Eso significa mucho, hace que tu vida realmente sea un cuento de hadas. Y me encantó también esa analogía que usaste. Y claro, sin duda la adolescencia es compleja, es compleja. Sé que te bautizaste a tus 12 añitos. ¿Cómo fue ese momento para ti? Ese momento, mira, fue muy especial porque yo tenía 12 años y justo habíamos esperado con mi hermano mayor, Dwight, para bautizarnos porque una de las cosas que quería mi mamá, su sueño, el sueño de mis papás, era que mi hermano menor pudiera dedicarse al mismo tiempo que nosotros éramos bautizados. Él tenía apenas unos meses de nacido, no me acuerdo si ya tenía casi un añito, no recuerdo la verdad, pero lo cierto es que planificamos nuestro bautizo los dos juntos con mi hermano mayor y también la dedicación de mi hermano menor, así que fue una fiesta familiar, fue un momento muy, muy emotivo, muy lindo. Cuando entramos al bautisterio, entramos mi hermano mayor y yo, el pastor nos bautizó y después de eso nos dimos un abrazo fuerte y yo sentí que fue algo muy especial, que fue un regalo de Dios y que fue el anticipo de una nueva vida, de una nueva experiencia que todavía muchos años después yo iba a conocer, porque no fue en ese mismo momento que conocí realmente esa experiencia transformadora de parte del Espíritu Santo, ¿no? Sí, ahí va mi segunda parte, querida Karen, porque a veces pasa cuando uno vive inmerso de la iglesia desde pequeño, que uno no tiene su propia experiencia con el Señor, sino uno vive la experiencia de la familia, lo que tú dices, fue como un evento en familia, disfrutamos, era el sueño de tu mami, y claro, a veces esa relación con Dios muchas veces tiene, o sea, 100% tiene que ser personal. Por eso el tema del bautismo en la iglesia adventista se aconseja que sea después de los 7 años, cuando ya tienes conciencia. Yo creo que aún en esa edad uno todavía está al debe, pero cuando ya tengas conciencia de que si realmente quieres seguir a Cristo, quieres seguir sus caminos, porque Él te ama, porque Él quiere guiarte, quiere que tu vida sea transformada, pero uno recién decide eso cuando tiene un poco más de edad, de conciencia. Tú a los 12 años, claro, ya yo creo que eras consciente, pero el tema de que fuese un evento familiar y de que todo está bien, eh, de pronto que hacía falta de remover un poco tu corazón, de pronto sentías que era un poco superficial, o sea, con el paso de los años, con la adolescencia también, que es un poco compleja. No, no diría eso, sino que cuando uno es pequeño va a lo largo de toda su vida recopilando información de todo lo que le dicen acerca de Dios, ¿no? Es como que yo me sabía de memoria la biografía de Jesús, me sabía de memoria muchos textos bíblicos, muchas historias bíblicas, pero a pesar de las crisis en mi adolescencia o en mi juventud, no había tenido la oportunidad de acercarme al Espíritu Santo
hasta que llegó un momento difícil en mi vida, ¿no? Yo siempre digo que antes veía a Jesús como un Dios bipolar, ¿no? Que me amaba intensamente, pero que al mismo tiempo, si yo me equivocaba, por más pequeñita que sea mi equivocación, entonces me esperaba un gran castigo. Y me llama esto mucho la atención porque durante toda mi infancia yo estuve en un colegio cristiano, en una iglesia, todos los sábados acudía a una iglesia, pero yo sentía que había un muro tremendo de división entre Dios y yo, y sentía que lo veía Jesús, pero como desde muy lejos. Y yo creo que esa sensación yo recién lo tuve a partir de los 21 años, cuando hubo un antes y un después en mi vida, pero no antes. No había Wow. tenido esa percepción de cercanía y de un amor incondicional de parte de Dios. Para ti, querida Karen, en el año 2010, cuéntanos cuál fue ese suceso que te hizo remover el corazón y que hizo clic en tu vida y dijiste, Dios es maravilloso, Dios me ama y me cuida y aquí estoy. Cuéntanos, querida Karen. Bueno, mira, yo siempre había crecido en un entorno lleno de seguridad, de protección, nunca había tenido ningún accidente, ni siquiera una cirugía mayor que me tuviera que llevar a ser hospitalizada. Hasta que un día yo estaba caminando por la calle, en esa época estaba muy confundida y yo recuerdo que estaba en una relación tóxica en la que yo le decía al Señor, por favor, sácame de aquí porque yo no puedo salir, yo no tengo fuerza, no tengo la capacidad de elegir mejor. Y por otro lado también ya estaba en la universidad y tenía muchos retos por delante, tenía problemas con el sábado. Estaba toda mi vida en ese momento desorganizada, desordenada. Me sentía así como en el Génesis cuando la tierra estaba oscura y vacía. Creo que esa era la perfecta descripción para mi vida, porque iba a la iglesia, calentaba el asiento, pero no pasaba nada dentro de mi ser. Así que cuando yo estaba caminando por la calle un día después de esa etapa tan difícil para mí, me cayó una bala perdida y yo creo que fue el dedo de Dios. Me encanta describirlo de esa manera porque la bala cayó desde una distancia muy lejana, de manera que no me hizo ningún daño. Es más, la bala chocó contra mi cuerpo, yo estaba con un pantalón, el pantalón no se rompió y yo por eso pensé que no había sido herida. Recuerdo de que escuché el sonido y en ese momento sentí el golpe y yo me asusté porque lamentablemente en nuestro país, en Perú, también hay zonas que son muy inseguras, donde pues hay delincuencia, hay robos, hay secuestros. Entonces yo en ese momento sentía tanta adrenalina después del golpe que ya ni me acordé del dolor, ni siquiera atiné a ver mi pierna para ver qué había pasado, ni siquiera volteé para ver quién era el que había disparado o quiénes. Y en ese momento la adrenalina me hizo correr, correr, correr. Afortunadamente estaba cerca a una de las instalaciones de mi universidad, así que de tanto correr llegué rápido y cuando entré me olvidé por completo y dije, bueno, ya está, no pasó nada, mi pantalón no estaba roto, entonces yo dije, bueno, me golpeó por afuera nada más. Así que me acuerdo que tenía que ir a recoger unas cámaras para ir a filmar un reportaje y en eso estaba haciendo la fila para recoger las cámaras, los equipos, y una persona me dice, Karen, estás sangrando. Y yo dije, ¿qué? ¿Dónde? Y cuando yo veo mi pie, tenía mi pie ensangrentado y yo dije, Dios mío, No. ¿qué pasó acá? Pero si mi pantalón no tiene ni un agujero. Así que me fui temblando, angustiada al baño a revisarme y para mí fue sorprendente ver que tenía un agujero en la piel. Mm. Era un agujero más o menos de este tamaño, pero yo decía, ¿cómo puede ser que tenga un agujero si el pantalón no se rompió, si la bala no entró en mí? ¿Por qué tengo un agujero? Y no era un agujero superficial, era algo profundo. De hecho, me tuvieron que suturar, me tuvieron que cerrar ese hueco y en ese momento yo dije, aquí pasó algo raro. En primer lugar, porque es un milagro de que me haya caído una bala perdida, pero a esa distancia donde ya la bala pierde fuerza y entonces ya no puede golpearte como si hubiera estado cerca la persona que te disparó, ¿no? Y lo otro que me llamaba la atención es que
si la bala hubiera entrado, probablemente se hubiera quedado en mi cuerpo y ahí sí hubiera sido más difícil, quizás retirarla, se hubiera podido generar una infección, pero yo revisaba mi pantalón por todos lados y veía que no había nada, y aún así había un agujero en mi pierna. Así que en ese momento yo estaba asustada, no sabía a quién llamar, llamé a mi papá y porque tenía miedo de asustar a mi mamá con la noticia de ponerla nerviosa, así que mi papá vino, ya ni recuerdo porque en ese momento todo el tiempo parece que se paraliza y todo se siente más rápido, así que mi papá llegó ya cuando yo estaba en la sala de emergencias y me estaban, bueno, suturando, limpiando la herida, y recuerdo que mi papá estaba con el rostro desencajado, estaba con sus ojos rojos de tanto llorar, su tez clara, que él es bastante blanco, sus ojos azules, toda su carita estaba roja, roja, y me miraba con un amor indescriptible y con una felicidad al mismo tiempo de agradecimiento a Dios por haber preservado mi vida en ese momento. Y yo ahí comencé a temblar y le dije al Señor, Señor, tú me has dado una segunda oportunidad, tú me has dado una oportunidad de empezar de nuevo. Yo siento que fue un tiempo que no fue de la noche a la mañana, y en ese tiempo ya yo era amiga de quien es ahora mi esposo. De hecho, él fue una de las personas que me ayudó a entender y a comenzar mi nueva vida en Cristo. Yo siento que nací a los 21 años, yo siento que recién ahí nací de nuevo, o fue mi segundo nacimiento espiritual, pero quien me acompañó en todo ese proceso fue mi esposo, que en esa época era la persona en la que yo más confiaba, a la que le contaba todo lo que pasaba en casa, le contaba todas las cosas absurdas que en ese momento yo hasta me cuestionaba y él me rebatía con los libros de una autora muy conocida que se llama Ellen White, y me rebatía con la Biblia, porque yo tenía muchos prejuicios, muchos estereotipos. Así que mi esposo fue esa persona que me acompañó a conocer más de Cristo, y fue un antes y un después, ¿no? Yo dejé de tener ciertos estilos de vida que antes me alejaban de Dios. Yo en la universidad pasé por una época en donde quería encajar, entonces salía con todos mis amigos, salía a las fiestas, a las discotecas, y me pasaba algo terrible, que era que empezaba a sentir en mitad de la fiesta, con todas las luces y la confusión de las personas viendo cómo todos tomaban, se emborrachaban, perdían la conciencia. Yo, gracias a Dios, nunca me metí en eso. Probé, sí, pero nunca me emborraché ni nada de eso, porque me daba miedo cómo mis amigas perdían la conciencia y no se daban cuenta de lo que pasaba después. Y yo decía, Dios mío, yo nunca voy a llegar a ese extremo, pero disfrutaba hasta cierto punto estar en ese ambiente porque quería encajar en ese mundo con ellos. Y yo creo que estaba en esa época de descubrir mi identidad. Pero lo cierto es que recuerdo esos momentos de 1, 2 de la mañana en una discoteca con todos mis amigos que estaban borrachos, supuestamente felices ellos, pero yo sentí un vacío tremendo, una sensación de angustia, una ansiedad indescriptible, y yo decía, Dios mío, ¿qué hago acá? Yo no pertenezco acá, yo aquí no soy feliz. Pero aún así no podía salir de ese ambiente hasta que me cayó la bala perdida, hasta que mi esposo en esa época, que era mi amigo, me comenzó a llevar a más actividades que eran totalmente distintas. Mi esposo en esa época estudiaba para ser médico y a él siempre le encantaba estar metido en las actividades de médicos misioneros, así que me llevaba a las campañas ahí, a los lugares más pobres de Perú con la iglesia, donde se hacían las campañas médicas. Yo apoyaba como enfermera, de lo que sea, y comencé a disfrutar del servicio, comencé a poner, digamos, el énfasis en las personas y ya no centrarme tanto en mí, y comencé a tener también más amigos de la iglesia, porque hubo un momento en que me desconecté también del entorno de la iglesia, así que nuevamente empezó ese cambio, ¿no? Ya muchos años después, con mi esposo nos casamos, empezamos a escuchar el ministerio de una iglesia de aquí, de Tennessee, que se llama Su Casa Church. En esa época el pastor era Joel Barrios, que es de Argentina, y escuchamos sus prédicas acerca de un Dios que te ama incondicionalmente, de un Dios que te da propósito, de un Dios
que potencia a todo nivel tus capacidades, de un Dios que te da felicidad plena. Y dijimos, Dios mío, yo quiero vivir eso que tanto describe el pastor Joel, yo quiero que eso sea una realidad en mi vida. Así que nos metimos de lleno a seguir estudiando la Biblia, a seguir aprendiendo. Y fue gracias al ministerio de este pastor que fue como un tercer o cuarto nacimiento en Cristo, porque llegamos a sentir que para esto habíamos nacido, que realmente habíamos encontrado nuestro Qué propósito. Y impresionante, querida eso fue Karen. recién a los 25, 26 años, así que ha sido toda una trayectoria. Qué tremendo, querida Karen, de cómo Dios utiliza cualquier situación que nos sucede para bendición, para eternidad. Cuando nos suceden cosas malas, porque uno lo ve malo, problemas, dificultades, no preguntemos el por qué, sino el para qué. Y el hecho de que tú dijiste que ese momento fue crucial porque fue un proceso, y tú dices, no fue de inmediato, fue un proceso, y es porque hace parte de ese proceso de santificación que estamos viviendo, que es día a día y que depende mucho de nuestra comunión con Dios, de entregarnos a Él cada día, de servir al prójimo, porque hay más gozo en dar que en recibir. Eso te llena el alma. Entonces, que tú hayas experimentado eso realmente me alegra muchísimo. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición. Se nos hace corto el programa, pero yo quiero invitarte para que dejes un mensaje final para nuestros amigos, un llamado, quienes de pronto están ahí en ese valle de la indecisión, que no esperen a que una bala toque, cualquiera, Dios no lo permita, pero para que decidan hoy por Jesús, decidan seguir su camino. Karen, el tiempo es tuyo. Gracias. Yo solo quiero decirles a todos los que están escuchando en este momento esta entrevista y a los que también van a ver la entrevista más adelante, que no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea el pensamiento que tú tienes acerca de Dios, te invito a que lo pruebes, a que pruebes a un Jesús diferente al que te enseñaron, al que tú observaste a lo largo de tu vida religiosa o a lo largo de las crisis de tu vida. Quiero que le pidas al Espíritu Santo que Él te guíe en una nueva experiencia para que tú puedas conocer a ese Dios que te ama incondicionalmente, a ese Dios que te da fuerza sobrenatural cuando tú sientes que ya no puedes más, cuando tu debilidad te lleva a pasar largos días tirado en la cama o tirada en la cama, diciéndole con lágrimas al Señor, Señor, sácame de aquí. Dios es real. Y si tú le pides que Él te ayude, Él te va a dar la capacidad para avanzar y para caminar y para correr y para volar. Lo que sí te digo es que tú sientas la ayuda del Señor y que no te apresures. Si sientes que no puedes correr, camina. Si no puedes correr, no te preocupes, porque si apenas tú retrocedes 2 o 3 pasos, Dios te va a levantar con sus brazos y te va a hacer volar, te va a dar alas, para que ese retroceso sea un impulso para que tú vueles a una experiencia mayor en tu vida espiritual. No te dejes guiar por tus emociones porque son engañosas. Imagínate que tus emociones son como el clima, que un día sale el sol, otro día llueve, otro día hay tormenta, otro día hay tornados, huracanes, y parece que se va a llevar la casa el huracán, parece que la emoción va a destruir tu vida, parece que esa depresión, esa ansiedad te va a quitar el propósito por el cual fuiste creado. Pero en el nombre de Jesús, ninguna emoción, ninguna arma forjada puede prevalecer para los que somos hijos de Dios. Así que créele a Dios y Él te va a librar de ese huracán emocional que estás sintiendo. Él te va a sacar de la depresión. Y más allá de que tú estés experimentando eso por las puras, no te preocupes. Si estás pasando depresión, ansiedad, lo que sea, eso más adelante va a ser tu ministerio, porque te está capacitando para ser empático con el dolor de las personas que están sufriendo más o menos que tú. Así que no dejes que tu dolor se transforme en maldición. Dios ha permitido el dolor en tu vida para que sea de ministerio. Y recuerda que Dios no nos manda el dolor. Estamos viviendo un mundo lleno de maldad y Dios más bien nos quiere liberar todo el tiempo. El único que causa destrucción, muerte, el único que causa miseria es Satanás, no Dios. Dios es un Dios de amor incondicional y Dios quiere que tú tengas una nueva experiencia con Él. Así que pídele en este día que Él te demuestre cómo es llevar una vida verdaderamente en Cristo. Realmente ha sido un privilegio poder acompañarlos el día de hoy.
mi vida no es perfecta y yo no soy la protagonista de este testimonio, el único protagonista de este testimonio, y toda la gloria y honra son para Jesús, que Él es el que me salvó, me sigue salvando y ha prometido llevarnos a todos a un nuevo mundo, a un mundo distinto y a un mundo en donde esté su presencia, y con Él, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Muchas gracias, querida Karen, por tu bello mensaje, y con este llamado final quiero invitarte para que nos veamos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto dejarte la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.